educativa es previa a la docencia. Entonces, habíamos hablado y habíamos dicho que entre las características que hacían que esto fuera previo, habíamos visto este esquema que lo vamos a continuar analizando hasta el final del curso, pero en este esquema habíamos visto que un investigador es una persona que, número uno, domina el conocimiento. Número dos, produce conocimiento nuevo. Número tres, tiene apertura mental. Es una persona abierta de mente, una persona con autocrítica, una persona que acepta que comete errores, es un científico, y todo científico genuino, si ustedes hablan con un científico de verdad, lo primero que les va a decir es que el científico convive con el error, convive cotidianamente con el error. El científico usa el error como herramienta de aprendizaje. No nos olvidemos que Tomás Alva Edison en un momento dijo, no me equivoqué 1000 veces en la búsqueda de un filamento que no se queme para dar luz. Fueron mil aprendizajes. O sea, nuevamente, todo científico ve en el error un aprendizaje. Las personas cerradas, las personas que no tienen autocrítica, las personas que tienen baja autoestima, nivel ameba, nivel lombriz, por ejemplo, no aceptan que cometan algún error, por ejemplo, y son las personas que dogmatizan su clase, dogmatizan el aula, y el dogma es el enemigo número uno de la ciencia. El dogma es válido en la religión, no en la ciencia. En la iglesia, cuando un sacerdote dice, Cristo caminó sobre las aguas, ustedes nunca van a ver a los fieles que levanten la mano y digan, ¿cómo que caminó sobre las aguas? ¿Por qué no se hundió? ¿Y la ley de la gravedad? ¿Y qué pasó con Newton? Eso no lo van a ver nunca. ¿Por qué? Porque el criterio de verdad en religión se llama fe. ¿Y qué significa la fe? Creer por confianza. Entonces, el sacerdote dice un dogma, dice, Cristo caminó sobre las aguas. ¿Y qué contestan los fieles? Es palabra de Dios, o sea, no se discute. La reforma de 1918, que la tratamos superficialmente el día de ayer, apuntaba a eliminar el dogma, apuntaba a eliminar que la academia se convirtiera en iglesia, donde los estudiantes aceptaran lo que decía el docente como un dogma, como si fuera palabra de Dios. Bien, el criterio de verdad en la religión, ya lo dije, es la fe. Y en la academia, ¿cuál es el criterio de verdad? El cuestionamiento. Entonces, un docente tiene que enseñarle al estudiante a cuestionar. Tiene que enseñarle al estudiante a que entienda el error como instrumento de aprendizaje. Pero ¿cómo le vamos a enseñar eso a un estudiante si el propio docente no lo acepta? Entonces ahí es donde aparece el dogma y la enseñanza de tipo religiosa.
Cuando yo digo enseñanza religiosa, no me estoy refiriendo a que el docente se ponga a enseñar religión en aula, sino que me refiero a que utiliza la misma mecánica que la religión en el aula. Y eso la academia no lo permite, aunque demasiadas universidades, demasiados docentes, la mitad más uno lo haga, pero eso no está permitido. Es contrario a la filosofía de la ciencia, es contrario a los principios epistemológicos de la ciencia. Bien, pero nuevamente, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo le enseñamos a un estudiante a cuestionar? Pues bien, si el docente fuera investigador, no tendría ningún problema porque es su moneda cotidiana. Por eso es tan importante la investigación. Ayer también vimos que la investigación tiene otra finalidad, una finalidad que proyectada en el aula permite cumplir con el primer mandamiento de la docencia, el fin de la propia docencia. ¿Dicho por quién? Por la UNESCO. ¿Y quién es la UNESCO? Bueno, es el máximo órgano educativo a nivel mundial. Y este objetivo que plantea la UNESCO ha sido consensuado por todas las universidades del planeta Tierra, Sistema Solar y Vía Láctea. En otras galaxias no sé si será diferente, pero en esta es así. ¿Y qué decía la UNESCO? Que el objetivo primero y último de la educación, de la docencia, era formar seres humanos íntegros. Y nuevamente, ayer hablamos de esto y dijimos que formar significaba cambiar un esquema mental. ¿Y qué sería cambiar? Porque a veces uno piensa, bueno, pero eso es adoctrinar. No, todo lo contrario. Adoctrinar es meter en la cabeza de otro ideas dogmáticas que no se discuten. Lo que busca la academia con la formación de un ser humano íntegro es todo lo contrario. Lo que busca la academia es que el cerebro de nuestros estudiantes no acepte nada como verdadero o cierto, que cuestione todo y que ese ser humano llegue a la verdad o lo más cercano a esa verdad a través del razonamiento lógico, no la imposición, no el dogma, el razonamiento lógico. Y eso solamente lo puede enseñar un investigador. ¿Por qué? Porque el investigador es el que tiene la competencia para eso. Muy bien. Hoy vamos a hablar de las competencias, ¿eh? Así que no se vayan, quédense conmigo, acompáñenme. Vamos a hablar de las competencias. No voy a dar un curso de competencias porque este curso no se llama currículum por competencias, pero vamos a hablar lo esencial de las competencias para entender este matrimonio. Ayer también hablamos de cómo alcanzar la formación de seres humanos íntegros utilizando el poder que tiene una persona. También dijimos que el poder se manifestaba a través de sus acciones. El poder que no se ejerce no existe. Ajá. ¿Y quién tiene potencialmente los poderes para formar a una persona? También lo
dijimos, no es el docente, ¿eh? Cuidado con eso, es el investigador. Dijimos, tiene dos poderes el investigador, el poder disciplinar, que era el poder que daba a quién, el dominio del conocimiento. O sea, el docente es una persona que va a dar o va a exponer su conocimiento, pero en una forma propia, con una estrategia propia. Por ejemplo, la mía es ser agresivo con la enseñanza, ser sarcástico, soy muy sarcástico, muy irónico, me hago la burla muchas veces de ciertas situaciones, cosas que a muchas personas les afecta, a muchas personas les afecta, a muchas personas les afecta. Ajá, ¿de qué se trata la docencia? De eso que les afecte. Ajá, creo que estoy empezando a sacudir personas hoy. ¿Cómo es eso que tiene que afectarle? Por supuesto, la investigación es un proceso mental. La docencia no apunta al cerebro humano. La docencia apunta aquí, al corazón. ¿Cómo que al corazón? Por supuesto. Uno de los principios fundamentales de la academia es el siguiente, anótenselo si quieren. Lo que hoy es válido en ciencia, mañana no lo es. ¿Por qué no lo es? Ya lo dije. Por el tema del error. El método científico intenta ser objetivo para llegar a la verdad. El método intenta ser objetivo, pero ahí tenemos un problema. El investigador es un ser humano y es subjetivo. Y como es subjetivo, comete errores aplicando el método científico. Por lo tanto, lo que hoy es válido en ciencia, mañana no lo es. ¿Eso qué significa? Que todo lo que nosotros aprendamos hoy, mañana, son macanas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aprendiendo a pensar, a razonar, aprendiendo a llenar ese órgano que dije recién, el corazón. ¿Con qué? Con valores. Los valores. ¿Y dónde está eso en el objetivo de la UNESCO? Está en la última palabra, eran 4. ¿Se acuerdan? Formar seres humanos íntegros. Ahí están los valores, en la integralidad. ¿Eso qué significa? Significa que aunque yo sea docente de matemáticas, tengo que enseñar sentido de responsabilidad, tengo que enseñar cuestiones sobre ambiente, cuestiones sobre género, cuestiones sobre educación general, ética, moral, los valores. Eso significa. Muy bien. ¿Y cómo hago eso? Con el segundo poder que dije que tenía el investigador y que tiene que heredarle a la docencia, el poder ético, el poder de predicar con el ejemplo, lo cual también nos va a conducir al currículum por competencias, ese poder. Bien, entonces, el investigador, no el docente, el investigador es el que tiene la espada del poder. Tiene dos poderes fundamentales. El poder disciplinar, que le da el dominio del conocimiento, y el poder ético. ¿Cómo se manifiestan estos poderes? Ayer también lo discutimos. Cada tanto tengo que hacer una pausa, me van a disculpar, estoy tomando aquí un chocolate caliente
porque estoy con el aire acondicionado, hace mucho calor, se me seca la garganta y me cuesta seguir. Bueno, simplemente para explicarle si hay unos segundos de silencio. Pero yo sigo estando aquí, ¿eh? Bien, continuando. ¿Dónde estaba? Ah, ya está. ¿Cómo se manifiesta el poder disciplinar y el poder ético? Ayer también lo explicamos, solamente lo voy a resumir. Esos poderes se manifiestan psicológicamente hablando en que la persona que tiene estos dos poderes es una persona muy segura de sí misma. Uh-huh. Y ayer estuvimos hablando también, a ver si lo tengo por aquí, yo no sé, esta porquería del PowerPoint, no entiendo por qué no me lee la mente. Bueno, ayer les dije, es una persona muy segura de sí misma. Y eso, ¿para qué me sirve a mí tener una persona muy segura de sí misma al frente de un aula, por ejemplo? Pues bien, la seguridad del docente psicológicamente también se traduce en credibilidad de parte del discente. Para eso sirve. ¿Y para qué quiero yo la credibilidad? Porque nadie cambia si no cree. ¿Qué hace, por ejemplo, cómo logra un estafador aplicando mal esta forma de poder? ¿Cómo logra un estafador estafar a alguien? Porque son personas tan seguras de sí mismas que el estafado le cree. Entonces termina siendo estafado porque le creyó. Entonces fíjense que este poder realmente funciona y funciona muy bien. Los grandes líderes de la historia, ¿por qué cambiaban a las personas? Porque eran personas creíbles. ¿Mm? Por eso. Bien, los países desarrollados, cuando uno dice, bueno, ¿por qué este país es así? ¿Qué sé yo? Bueno, porque han entendido esta epistemología de la educación. Ellos han entendido el poder que tiene la educación. Por eso, también, porque lo han entendido, la han legalizado también. ¿De qué manera? Yo les conté ayer. Países como Finlandia, Japón, Suecia, Noruega. En estos países la docencia es una profesión de alto riesgo y responsabilidad social. Está al mismo nivel que la profesión de un médico, por ejemplo. Un médico trata con la salud humana. El docente trata con la esencia humana. Y un docente, por ejemplo, tiene el poder de tomar un adolescente y convertirlo en un Adolfo Hitler o en un Martin Luther King, en quien quiera. Entonces, no es poca cosa el poder que tiene. Obviamente, muchos estarán pensando, eso yo no lo he visto nunca, y tienen toda la razón. En Latinoamérica no lo van a ver nunca. ¿Por qué no lo van a ver nunca? Porque la mayoría de los docentes no tienen ningún poder aquí. Son docentes replicativos. Yo estoy hablando del docente ideal, no del docente que nos vamos a encontrar todos los días. Hay excepciones, por supuesto que las hay. Ya dije, yo hablo de los problemas, de lo que está mal. De eso voy a hablar. Muy bien. Entonces, por eso es que no va
vamos a ver ese poder en Latinoamérica, pero en otros países sí se lo ve y se lo valora. El docente es el que puede transformar. El investigador no, claro, es que al investigador le falta algo en esta ecuación. ¿Qué le falta? Pero pues bien, al investigador le falta algo fundamental. El investigador está encerrado en el microscopio. Entonces, el investigador tiene el poder, pero no lo puede ejercer. ¿Por qué? Porque no está frente a un aula. Ah, ahora viene la cosa. Entonces, ¿cuándo el investigador puede ejercer los poderes? Cuando adquiera el tercer poder que le está faltando en esta ecuación. Si ustedes miran esta fórmula, van a ver aquí, no sé si se ve el mouse, creo que no se ve. ¿Se ve el No. mouse, Edgar? No, Claro, no se allá ve, tiene casa. querido Enrique. No se ve. ¿No se ve? No. Pucha, bueno. Ahora sí, aparece donde los Bueno, alumnos. entonces donde dice docencia, apareció el mouse. A ver, ahí estoy apuntando algo con el mouse. Ok. Para que un investigador pueda ejercer sus poderes, necesita un tercer poder. Ese tercer poder es el menos poderoso, el menos creíble y el más inútil de todos los poderes. Pero curiosamente, queridos amigos, es el poder que tiene el 100% de los docentes. No todos los docentes tienen el poder disciplinar. No todos los docentes tienen el poder ético, pero todos tienen el tercer poder. ¿Cuál será ese poder? El poder formal, que los latinos, ay, cómo aman la forma, las cuestiones de forma. Es una patología incomprendida, pero bueno, no importa. El poder formal. ¿Y qué es el poder formal? Es el poder que le permite a un docente pararse frente a un aula. Es un memorándum, es un contrato. Ese es el poder formal. ¿Por qué es el más inútil y el menos creíble de todos? Porque cualquier pelagato con un memorándum se para frente a un aula, hace karaoke y listo. Por eso también no es creíble. Bien. ¿Qué es lo que nos dice la lógica epistemológica de cómo debe llegar un investigador al aula? El investigador tiene que llegar al aula a través de un concurso de antecedentes. Y en ese concurso de antecedentes y oposición, ejercerá el poder disciplinar y el poder ético. Y con esos dos poderes intentará obtener el tercer poder, el poder formal. Y con esta trilogía, él ya puede manejar un aula, ya puede ejercer su poder en el aula.
pero él domina el conocimiento, tiene el poder disciplinar, tiene el poder ético, tiene el poder formal. Sin embargo, es un investigador. Entonces, para poder ejercer esos poderes en el aula, va a necesitar transducir. Transducir es un término que yo me robé de la física. En la pedagogía no existe ese término. Pero, bueno, yo lo incluí en la parte pedagógica, pero lo robé de física. ¿Qué es en física un transductor? Un transductor, por ejemplo, es una lámpara. En una lámpara entra energía eléctrica por un extremo y sale luz por el otro extremo. O sea, ¿qué es un transductor? Es un aparato que transforma una forma de energía en otra. ¿Y en pedagogía qué es eso? En la docencia, ¿qué es eso? Mejor dicho. En la docencia, la transducción se refiere a que los conocimientos científicos que tiene el investigador los tiene que transformar en conocimientos pedagógicos en el aula, para que los estudiantes comprendan. Doctor, disculpe que le interrumpa un ratito. Se escucha una interferencia de alguien que tiene activado el micrófono. Oh, es molestoso, la verdad. Por favor, Iván, Ana Luisa, si es del micrófono. Sí, tiene activado. Entonces se escucha algo, no sé, una mujer hablando y no sé a quién escucharle, sí. Al profesor o a la otra persona. Ok, listo, ya está. Gracias, mil gracias. Ok, ¿se solucionó? Sí, ahí está. Sí, tenía el micrófono abierto el participante Iván. Bueno, ok. Continuaremos entonces, ya solucionado el inconveniente. Bien, estábamos diciendo, ¿qué estábamos diciendo? Ya no sé qué estábamos diciendo. A ver qué era. Perdí el hilo. Doctor, estaba hablando del término transducir. Transducción. El poder formal. Que tienen que transformar a los estudiantes. Ok. Bien, la transducción es justamente cuando el investigador se para en el aula y transduce el conocimiento científico a conocimiento pedagógico, y para eso utiliza la didáctica. Entonces, trata de desarrollar estrategias didácticas que permitan al estudiante comprender lo que el docente ahora, investigador ayer, está compartiendo en el aula. Entonces, son 3 poderes mínimo. Hay un cuarto poder que ya vamos a hablar de ese cuarto poder, pero hay 3 poderes que yo necesito tener para pararme frente a un aula. Y de eso, los 2 más importantes vienen de la investigación. Entonces, compañeros, para resumir, no es como muchos piensan, ahora me quieren meter la investigación, pero yo he sido docente toda mi vida. Error. Empezaron de atrás para adelante. No funciona así la cosa. La cosa siempre ha sido, por eso yo empecé la clase de ayer con la historia de la Universitas, porque desde que existe la universidad, el inicio es la investigación, y recién cuando yo me convierto en un investigador, la Universitas del siglo X, del siglo XI, XII, me convertía en docto
en docente y me permitía pararme frente a un aula a dar clases, no antes, no antes. Eso, hasta el día de hoy, sigue siendo real. De hecho, la UNESCO, Cumbre de París 1999, justamente entre tantas cosas que reglamentó, tenemos la definición y la diferencia entre educación superior universitaria y educación superior no universitaria. ¿Y cuál es la diferencia entre educación superior universitaria y no universitaria? La investigación. La educación superior universitaria, por definición, para la UNESCO, es la que surge de la investigación. Si una institución imparte docencia, pero los docentes no son cantautores, no cantan sus propias canciones, entonces no es universidad, es un instituto de educación superior, pónganle el nombre que quieran, verdura, remolacha, pero de acuerdo a la UNESCO, no a Enrique Richard, de acuerdo a la UNESCO, eso no es una universidad. Aunque a muchos universitarios no les guste, lo lamento, no es, acá está lo que yo les hablaba ayer, matar al mensajero. No importa que me maten a mí, esto no es una opinión mía, no es una idea mía, no, no. Eso está oleado y sacramentado por la UNESCO. Entonces, les guste o no les guste, es así. ¿Desde cuándo? Desde hace 1000 años que es así, literalmente. Y tiene una lógica que es la que acabo de explicar y que vamos a seguir desarrollando hoy, mañana y pasado mañana. Esta lógica de entendimiento. Pero creo que hasta ahora vamos entendiendo, se escucha entrecortado. ¿no? Doctor Richard, se escucha entrecortado. Ok. Internet porque yo sí escucho normal. Sí yo sí escucho bien, parece ser que es el internet del compañero. Nosotros sí escuchamos bien. Perfecto. ¿Continúo? Sí, se escucha claro. Sí, por favor. Claro. Ok, bien. ¿En qué estábamos? Bueno, no me acuerdo en qué estábamos, pero vamos a continuar igual. Sobre la diferencia que hace la UNESCO entre universidad y no universidad. Muchas gracias, compañera, muchas gracias. Sí, correcto. Estábamos en eso. Y lo que yo les decía, queridos compañeros, es que la idea de este curso es que entendamos que este matrimonio no es una imposición, como muchos lo quieren hacer ver, política, no es una imposición del capitalismo, no es una imposición de las universidades europeas, no. Esto de junto a la docencia en un matrimonio perfecto es lo que siempre hizo a la universidad ser universidad. Las universidades que no tienen este matrimonio, que tienen solamente a un miembro de la pareja, según la UNESCO, vuelvo a repetir, no se pueden llamar universidades. Bueno, en Latinoamérica sí, porque nos encanta reglamentar lo que no es legítimo. Nos encanta. Entonces legalizamos lo que no es legítimo. Una vez alguien me dijo, nosotros somos era una autoridad de posgrado. Y esta autoridad de posgrado me dijo, nosotros somos una universidad autónoma. Entonces, para nosotros, la investigación
no es importante, no nos interesa la investigación. Y somos una universidad que no hace ni piensa hacer investigación. Más o menos para que yo no siguiera insistiendo en investigar. ¿Y por qué yo insistía en investigar? Porque era un doctorado. ¿Y en serio un doctorado sin investigación? Bueno, créanme, los hay. Porque esto es Latinoamérica. Bueno, entonces, ¿qué le dije yo a este señor? Le dije, mire, el tema es el siguiente. La universidad es un concepto inventado en Europa. La universidad, le guste o no le guste, tiene su fórmula. Si usted no respeta esa fórmula, entonces no es universidad, independientemente de la autonomía que tenga. Y le di un ejemplo práctico. Si ustedes quieren fabricar Coca-Cola, pues primero tendrán que tener la autorización de Coca-Cola para fabricarla. Cuando la tengan, aunque sean autónomos, no pueden fabricar Coca-Cola de color azul. Tiene que ser negra y tiene que tener el mismo gusto que la Coca-Cola en todas partes del mundo. Y tienen que hacerla como dice Coca-Cola. No, pero yo soy autónomo y voy a hacer Coca-Cola verde. No, señor. Usted puede hacer cualquier porquería verde, pero no va a ser Coca-Cola. Pero yo le voy a poner Coca-Cola. Póngale Coca-Cola, pero no va a ser Coca-Cola. Bien, lo mismo pasa con las universidades. Entonces, hay gente que se enoja cuando uno le dice, eso es una universitrucha. No, somos universidad. No, 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 no. Para ser universidad tienen que respetar la fórmula de la Coca-Cola. Si no, no son Coca-Cola, no son universidad. Entonces, ¿quién pone las reglas de esto? La UNESCO. ¿Pero la UNESCO lo hace caprichosamente? No. La UNESCO hace cumbres cada 5 o 10 años y convoca a las universidades de verdad de todo el planeta Tierra, de todo el sistema solar y la Vía Láctea. Próximamente Andrómeda también. Entonces, las convoca todas y en esos congresos que hace la UNESCO, se consensúa desde un punto de vista epistemológico, filosófico, cuál es la fórmula de la Coca-Cola, cuál es la fórmula de la universidad. Y si hay algo que no ha cambiado en 1000 años, es este esquema que estamos viendo en pantalla. Eso no ha cambiado en 1000 años. ¿Qué sí ha cambiado un poquito? La interpretación. Porque hace 1000 años no existía la psicología. Entonces se intuía que la investigación era fundamental y primero que la docencia. Ahora, a través de la psicología, sabemos que esto se debe al efecto psicológico que causa el dominar el conocimiento, traducido en un poder que es el poder disciplinar, que le da la seguridad a la persona, en el poder ético, que es el poder de predicar con el ejemplo, y esas formas de poder son las que, a través de un tercer poder, el contrato, el memorándum de designación, llámele como les dé la gana, a través de un tercer poder, el poder formal, permite a una persona formar seres humanos íntegros en un aula. Bien, creo que ya vamos entendiendo esta dinámica, que no es un capricho. Vuelvo a repetir, todo tiene una lógica y una explicación. La academia no acepta el dogma, la imposición como un criterio de verdad. Entonces, cuando alguien me dice, eso nos quieren imponer,
¿Cómo nos quieren imponer? En la universidad no se impone nada. En la universidad se cuestiona todo. Pero un argumento académico se rebate con otro argumento académico. Si hay algo que en la universidad, en la academia, no tiene valor de nada o tiene valor cero, es la opinión. A nadie le importan las opiniones de los demás en la academia. ¿Por qué no? Porque son opiniones, por eso no les importa a nadie. Entonces, ¿qué es lo que sí importa? Que un argumento académico es válido hasta tanto aparezca un argumento académico que tenga más lógica y lo rebata al anterior. Ahí sí, pero con opiniones, no, eso no le importa a nadie. Entonces, cuando una persona dice, yo opino, bueno, opine lo que quiera, pero un argumento académico se rebate con otro. Punto. No hay otra cosa. Y la idea aquí es justamente argumentar académicamente, con lógica, por qué el matrimonio. ¿Por qué este matrimonio empieza con una investigación? Yo creo que ya podemos empezar a ponerle sexo. ¿Quién es el varón aquí? La investigación. ¿Por qué? Porque la investigación es la que corteja a la docencia. Esa sí es una opinión, ¿eh? Así que esa sí la toman o la desechan como mejor les parezca. Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué tenemos aquí? Una opinión de el epistemólogo Ricardo Cuenca, que nos dice justamente en un artículo de divulgación, ya vamos a ver la diferencia entre difusión y divulgación, que hay una diferencia abismal, pero aquí lo que nos dice Ricardo Cuenca es, si la universidad no investiga, no es buena. Bueno, yo iré un poquito más. Si la universidad no investiga, no es universidad. Bien, y esto también lo habíamos visto el día de ayer, así que lo vamos a pasar rapidito porque no quiero atrasarme. Entonces, ayer hablábamos de la epistemología de las habilidades docentes y decíamos que, ya sabemos, para la UNESCO, docencia implica formar seres humanos íntegros. Y hablamos de lo que era formar y hablamos de la diferencia entre formar e informar. Los que hacen karaoke informan. Los docentes, investigadores, forman. ¿Qué es formar? Ya lo dije. Formar es cambiar las conexiones neuronales, la forma en que una neurona hace sinapsis con la otra. Traducido, aprender a razonar, aprender a debatir, aprender a cuestionar, aprender a pensar lógicamente. Eso es formar, cambiarle el cerebro a una persona, no adoctrinarla, todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Una persona formada nunca podría ser adoctrinada. Cuidado con eso. ¿Y qué es íntegro? De eso vamos a hablar un poquito, creo que mañana o pasado mañana. Pasado mañana. Pero íntegro ya expliqué algo. Íntegro se refiere a los valores, porque es más importante para la UNESCO que la universidad forme a una buena persona que a un buen profesional. Porque un buen profesional puede ser corrupto, pero si es buena persona, socialmente hablando, a toda sociedad le conviene mucho más una buena persona. Mucho más. Bien. El perfil docente universitario ideal en un contexto de poder.
Bien, y acá está. Ayer no me acuerdo, háganme recuerdo, alguien habló de esta fórmula que puse aquí, no recuerdo quién era, si me hacen recuerdo hoy, ¿quién era? Julia le comentaba sobre la vocación, decía que Muchas eso era la gracias, base Julia. para ser un docente. Correcto, Julia, correcto, sí, sí. Muy pertinente el comentario de Julia, lo agradecí ayer, lo vuelvo a agradecer hoy. Entonces, aquí está planteado como un condicionante del docente. Ahora yo voy a hablar de cuál es el perfil, ya hablamos de el rol de la investigación. Ojo, no terminé de hablar de la investigación, pero vamos a trabajar ahora la investigación con la docencia y vamos a hablar del perfil docente universitario de acuerdo al concepto de la UNESCO de universidad para el siglo XXI. Pero para hablar de este perfil docente, yo tengo que hablar de los condicionantes primero. Y el condicionante principal es la fórmula Richard número 1. Vocación más pasión, felicidad. ¿En quién? En el docente. ¿Y cómo entendemos esta fórmula? Primero, nadie es bueno haciendo lo que no le gusta. Muchos dirán, bueno, eso es obvio. No, no es obvio. No es obvio. Porque con estos cursos intentamos reflexionar sobre los problemas que tiene la Universidad Latinoamericana hoy. ¿Para qué? Para cambiar esos problemas, arreglarlos. Y uno de los problemas es la falta de vocación. ¿Por qué es uno de los problemas? A ver, no sé. En el año 2003, con el doctor Rolando Barral, escribimos el libro Educadores Nuevos, Educadoras Nuevas. El libro en PDF lo tienen en la bibliografía que hoy les pasé, para el que lo quiera leer. Bien. En la primera hoja del libro, bueno, no sé si era la primera hoja, la segunda o la tercera, porque las primeras hojas tienen que el prólogo, que no sé qué, que no sé cuál, que el índice, todo eso. Pero en la primera hoja del texto, del contenido, yo empecé con una frase, escuchen bien, tomen nota, sáquenle fotocopia, pero no se olviden del autor. Y la frase dice así: la universidad actual se ha convertido para muchos profesionales en la salida laboral del fracaso profesional. A muchos colegas no les gustó el comentario. Eso fue en el 2003. Hasta el día de hoy no puedo dormir porque no les gustó el comentario. No, mentira, duermo perfectamente. Me importa 3 rabanitos. Si les afectó mi comentario, qué pena. Bien. ¿Cuál es la reflexión de esta frase? ¿Qué nos enseña esta frase? ¿Qué nos dice esta frase? Una realidad latinoamericana. Muchos profesionales salen al mercado laboral y les va mal. ¿Por qué les va mal? Tiene mucho que ver con el currículum por competencias, pero ya vamos a hablar de eso. La cuestión es que les va mal. Entonces, premio consuelo, me hago docente. ¿Cómo me voy a hacer docente? Fácil. Mi primo es decano de tal facultad, me va a dar una peguita docente. Entonces, me hago docente. Ahora, ese docente que fracasó en su profesión, que nunca ejerció su profesión,
¿Ustedes creen que le puede enseñar a un estudiante a tener éxito donde él no tuvo éxito? Ahí tenemos la paradoja de las competencias. Esa es la paradoja. Nadie puede desarrollar en un estudiante las competencias que el propio docente no tiene. Entonces es un círculo de retroalimentación positiva. Los fracasados que terminan de docente en la universidad inducen al fracaso a los futuros profesionales también. Y después Latinoamérica paga las consecuencias con el fracaso. Tenemos profesionales manejando taxis, vendiendo ropa usada en la 16 de julio en Bolivia. Y muchos no saben por qué. Ok, ya les expliqué por qué. Bien. Entonces, la primera parte de esta fórmula, vocación más pasión igual felicidad, es súper importante. Analicemos cada parte. Vocación, ya lo dije, nadie es bueno haciendo lo que no le gusta. Entonces, una vez en una conferencia que les di al gremio de los profesores rurales, un docente me dijo, a mí me pagan poco, yo enseño poco. Wow, dije yo. Me parece que usted no es docente. ¿Cómo que no? ¿Qué soy, según usted? Y según yo, mercenario. Eso es usted, un mercenario. ¿Y usted cómo piensa? Me dice, porque era bien atrevido. A ver, ¿cómo pienso yo? Yo pienso de la siguiente manera. Yo trabajo en lo que más me gusta. Soy docente. Y encima de que hago lo que más me gusta, me pagan. En cambio usted, ¿qué le gusta hacer a usted? A mí me gusta el fútbol. Ah, le gusta. ¿Cuánto le gusta? Es lo que más me gusta. Ah, le digo, y cuando usted va a la cancha, se para en la entrada y le dice, a mí me encanta el fútbol, entonces el de la boletería le dice, ah, bueno, si a usted le gusta, pase gratis. No, me cobran. Ah, le cobran. Imagínese usted lo feliz que soy yo, que yo hago lo que más me gusta y encima me pagan. Yo no tengo que pagar para hacer lo que me gusta. En cambio, usted sí. Bien, esa es la filosofía detrás de vocación. Y, obviamente, si yo hago lo que más me gusta, lo tengo que hacer con pasión. Porque la pasión, queridos compañeros, es como el bostezo. Se contagia. Y por lo tanto, esa fórmula se traduce en felicidad. Hay mucha gente que me dice, ¿qué tiene que ver la felicidad en la docencia? ¿Cómo que tiene que ver? Me dan ganas de darle con un mazo por la cabeza. Bueno, la respuesta corta, muy corta, sería decirle a esa persona, busca en internet un tal Paulo Freire y ponte a leer. Y la respuesta explicada es la misma que di para pasión, felicidad. La felicidad, al igual que el bostezo, se contagia. Y yo necesito contagiar la felicidad en los estudiantes. De hecho, la felicidad es parte de la integralidad que busca la UNESCO. ¿Por qué busca la UNESCO felicidad como parte de esa integralidad? Pues muy sencillo.
pensemos en lo siguiente, compañeros. Si una persona no es feliz, ¿puede hacer feliz a otra persona? Creo que ya tienen su respuesta. No. Perfecto. Eso me lleva a la segunda fórmula. Vocación más pasión más empatía, felicidad en el discente. ¿Quién es el discente? El estudiante. Es lo opuesto del docente, que dicho de otra manera también tiene mucho que ver el término con lo que hemos venido hablando hasta ahora. El discente es una persona que tiene que disentir con el docente. Pero si el docente es dogmático, no hay lugar para el disentimiento. ¿Por qué? Porque si es dogmático, bueno, tendrá que decir el estudiante, limitarse a decir, te alabamos Señor, punto. O decir amén, punto. Bien. ¿Qué cambia en esta segunda fórmula? La empatía. ¿Qué es la empatía? Lo que en Latinoamérica escasea tremendamente. La capacidad que muy pocos tienen de ponerse en el lugar de la otra persona. Un docente, o mejor dicho, un docente no, la docencia es una profesión 100% empática. 100% empática. ¿Cómo voy a formar un ser humano íntegro si no me pongo en sus zapatos primero, si no lo entiendo primero? ¿Cómo hago yo un currículum, un pensum, un sílabus, llámenle como les dé la gana, no me importa? ¿Cómo hago un pensum a la medida de los estudiantes, que así debería ser, si no sé quiénes son? Si no los conozco, ¿cómo lo hago? ¿Y qué necesito para conocerlos? Empatía. Ponerme en el lugar de ellos. Justamente el primer programa que hice de la academia, el café virtual, científico y cultural, lo dediqué a eso. Critiqué lo que hicieron el 90% de las universidades en Latinoamérica con la pandemia y la enseñanza virtual. No hubo empatía. Nadie se puso a pensar en los estudiantes. Nadie. Las autoridades se pusieron a pensar en que los docentes tenían que dar clase, capacitemos a los docentes, esto, aquello, y se olvidaron de los estudiantes. Ahí tienen un indicador clarísimo de la falta de empatía. Tenemos como docentes que enseñarle a nuestros estudiantes cuán importante es la vocación, porque hoy nuestros estudiantes no eligen sus carreras por vocación, y eso los perjudica sobremanera. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar una carrera que no les gusta. Por lo tanto, no son felices. Y después, cuando terminen, van a tener que ejercer una carrera que no les gusta. Y nadie es bueno haciendo lo que no le gusta. Por lo tanto, tienen grandes posibilidades de fracasar en su profesión. ¿Y qué pasa si fracasan en su profesión? Bueno, siempre está el premio consuelo, ser docente en alguna universitrucha, para seguir replicando el ciclo del fracaso. Como ven, compañeros, todo en esta vida tiene una explicación. La felicidad del docente más la felicidad del discente es igual a el principal insumo para formar seres humanos íntegros. Bien, de esto hay mucho para decir y tengo estudios de caso, podría mostrarles unas investigaciones formidables que he hecho
con estudiantes no vocacionales, pero el tiempo es corto y estoy mirando el reloj y me estoy asustando. Entonces continuaremos. Si me queda tiempo, veremos algún estudio de caso sobre esta fórmula, cómo se la aplica en la realidad en un estudio de caso, pero si me queda tiempo. Entonces, resumiendo, el poder, o mejor dicho, el perfil ideal del docente actual, el ideal, no el que existe, el ideal, está resumido en esta fórmula que dice el poder PIS. ¿Qué significa PIS? Es el poder de transformación social. Yo puedo transformar una sociedad completa desde la docencia, como lo hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo Japón, como lo hizo Suecia, Finlandia, Estados Unidos, como lo han hecho los países Gran Bretaña, Francia, los países desarrollados. Y lo hicieron aplicando básicamente esta fórmula que estamos viendo aquí. El poder para cambiar una sociedad desde un aula es igual a la sumatoria del poder disciplinar más el poder ético más el poder formal, que recordemos que ese poder formal es lo que me permite pararme en un aula, multiplicado por el poder carismático. ¡Wow! Faltaba ese poder. ¿Y qué es el poder carismático? El poder carismático es un poder emergente de los otros tres. Cuando un docente se para frente a un aula, cuando un docente logra que sus discentes se comporten como discentes, discutan, no con opiniones, sino con argumentos válidos, que no crean lo que dice el docente, que lo cuestionen. El docente va adquiriendo carisma, mayor credibilidad, que a su vez retroalimenta esa misma credibilidad. Entonces aquí, pucha, acá lo tenía todo explicadito. ¿Qué era cada poder? Bueno, no importa. Acá tenemos el P sub E, que ya lo explicamos. Y del poder ético, creo que este meme, que lo saqué de Facebook, lo dice clarito. El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Y esto es la base para entender a los famosos haters. Los otros días una amiga, una gran amiga que tengo en Bolivia, con esto de el famoso zorro Antonio, esta amiga, bueno, escribió una opinión que yo también hice un programa de televisión y un programa de la academia, del café virtual que tengo yo. Y a ella entonces fue motivo del ataque en las redes sociales de los famosos haters. ¿Por qué odia un hater? Porque no tiene argumentos. Y como no tiene argumento, cree que su opinión tiene valor. Y cuando ve que no lo tiene, odia. Esto es algo que como académicos tenemos que enseñarlo, porque si no, vamos a seguir multiplicando haters, odiadores, que van a seguir creyendo que su opinión tiene algún valor para la sociedad. Y no lo tiene, en absoluto. Cero, cero valor.
no están de acuerdo, con un argumento se rebate, no con opiniones. Bien, y en el caso de un docente, predicando con el ejemplo. Bien. Y aquí tenemos lo que yo les explicaba del poder carismático. El poder carismático, como yo les dije, es un factor emergente de la sumatoria de los tres poderes que hemos venido analizando, el poder disciplinar, el ético y el formal. Entonces, el docente, a través de su manejo de aula, a través de ese enamoramiento docente estudiantil, en el buen sentido de la palabra, porque tiene que haber un enamoramiento, si quieren un amor platónico. Entonces, cuando yo logro que el estudiante ame mi materia, eso para mí es un indicador de que voy por buen camino y que ese camino es el que yo tengo que perfeccionar, porque un docente nunca se conforma con su clase. El docente siempre piensa que la puede cambiar o dar diferente. Hoy hablaba con mi amigo Edgar, con mi amigo Max, y les decía, estoy revisando el PowerPoint. Pero eso ya lo hiciste ayer. Pero como ayer di una clase, esa clase hizo que yo tuviera en el cuadernito que tengo aquí al lado mío, anotar algunas cosas para cambiar. Entonces, mis PowerPoint son dinámicos. No uso el mismo PowerPoint de una clase para la otra. Año tras año tampoco. Bueno, tiene que haber un amor platónico. Y aquí también una reflexión. Hay gente que me dice, no, doctor, ¿cómo va a haber amor? A ver. Nos tomaremos un Ubicatex Forte. Tiene que haber amor. Hay una cuestión detrás de esto que nos tiene que hacer reflexionar. Todos ustedes deben haber pasado por la siguiente experiencia. ¿Cuál? La experiencia de haber cursado una materia y decir lo siguiente: el docente Pepito me hizo odiar la materia. ¿O no les ha pasado? ¿O nunca tuvieron esa experiencia? Si me dicen que nunca la tuvieron, creo que no les voy a creer. Porque docentuchos es lo que sobra. Entonces, no creo que no hayan pasado por esa experiencia. Ahí tienen un chat, me pueden poner si pasaron o no por esa experiencia. ¿Pasaron o no pasaron? Doctor, más de una vez, creo yo. Qué bueno. Yo también. Ok. Bien. Parece que varios pasaron. Ok. ¿Y no les parece que hay una paradoja en esa situación? ¿Cuál sería la paradoja? Ahora me van a terminar dando la razón. ¿Con qué? Con lo que yo dije cuando explicamos las fórmulas que están aquí. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es la siguiente. Si yo amo lo que hago, jamás puedo hacer que un estudiante odie lo que yo amo. Entonces, si los estudiantes odian una materia, es un indicador de que el docente también. ¿Y por qué odia eso? Pues ya lo dije, compañeros,
Van a tener que hacer un curso de pensamiento complejo para seguirme. ¿Cuándo lo dije? Cuando dije la frase: la universidad actual se ha convertido para muchos profesionales en la salida laboral del fracaso profesional. Es decir, no llegan a la docencia porque les guste, llegan porque no les quedó más remedio. Entonces no les gusta la docencia. Y eso se nota. Por eso hacen odiar la materia, porque ellos mismos la odian. Y eso demuestra que estas fórmulas son correctas. Y eso demuestra también que mi frase también es correcta. Si alguien odió alguna vez o le hicieron odiar alguna vez una materia, es porque el propio docente también la odia. ¿Y por qué la odia? Porque es un fracasado. Un mediocre fracasado. Y está haciendo lo que no le gusta. Bien. Esto es ciencia, compañeros, ¿eh? Esto es ciencia. Hay que razonar las cosas. Aquí no hay opiniones. Esto es demostrando con hechos, no palabras, hechos. Bien, ahí tienen sus hechos. Ok, continuando con esto. La idea, ¿cuál es? Que la credibilidad del docente en el aula, entonces, se vea reflejada con publicaciones de los docentes. Que el estudiante, cuando vaya a la biblioteca o busque bibliografía en Internet, se encuentre con el nombre de su docente en esa bibliografía y diga: ¡wow! ¡Wow! Mi profe escribió tal libro, tal otro, mi profe hizo esto, mi profe... Ah, eso también influye, ¿eh? Influye muchísimo ¿en qué? En la credibilidad. Bien, brevemente, antes de abordar el tema de las competencias, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado hoy, comentar autocríticamente cuál es la problemática de las universidades de América Latina, aunque mucho de esto ya lo hemos visto. En primer lugar, algo que muchos siempre sacan a relucir, que la matrícula estudiantil desborda los sistemas. Bueno, es verdad, es verdad. Yo he tenido cursos de metodología de la investigación en Bolivia, por ejemplo. He llegado a tener 160 estudiantes. Pedagógicamente no es lo ideal. Tenía estudiantes parados, estudiantes sentados en el piso. No, no es pedagógicamente correcto. Pero habían otras aulas, habían otros paralelos que tenían 20, 15, pero el problema era que había libertad de cátedra, entonces los estudiantes elegían con qué docente querían cursar. Entonces, a veces hay que aguantarse las incomodidades si uno quiere cursar con un determinado docente. El reclutamiento y selección del personal docente asociado a la expansión. ¿Qué significa eso? Necesito más docentes y me aprovecho de eso para reclutar fracasados, parientes, amigos, etcétera, etcétera. La reducción de presupuesto a causa de las crisis regionales. Bueno, esto también tiene una reflexión que da para largo. Simplemente voy a decir que todos sabemos que la educación es también una de las funciones constitucionalmente más importantes de todo país y que por dicha razón también debería tener una gran inversión. El problema en Latinoamérica, ¿cuál es?
que los políticos recortan el presupuesto educativo y a la sociedad, a doña Rosa, no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque doña Rosa cree que las universidades son fábricas de profesionales. ¿Y por qué cree eso? Porque nosotros, los docentes, se lo hicimos creer. Entonces, ¿qué pasa en otros países? ¿Por qué no en otros países esto no ocurre? Porque en otros países, doña Rosa sabe que la universidad está para solucionar problemas, que la universidad es su principal aliada contra una mala política, contra un problema que asume la sociedad. Entonces, si hay un recorte de presupuesto, no salen los docentes a marchar, sale la sociedad entera a marchar. Eso no lo hemos aprendido en Latinoamérica. Pero en este curso vamos a ver cómo la consecuencia, el hijo de este matrimonio, la extensión, es el principal responsable para que esto ocurra. ¿Esto qué cosa? Que haya más presupuesto. Vamos a verlo desde el punto de vista teórico. Obviamente en la práctica se cumple muy poco. Reducción progresiva del mercado de empleo y del mercado profesional en particular también. El atraso de las instituciones en cuanto a biblioteca y acceso a la información científica también. El acceso a bases de datos cada vez está más reducido y aún las universidades que tienen acceso, los propios docentes ni lo utilizan al acceso ni estimulan a sus estudiantes que lo usen. Necesidad de optimizar los recursos, eso también. Trabajé en una universidad hace 20 años atrás y yo estaba como coordinador de posgrado. Entonces, con el primer presupuesto iba a comprar, estoy hablando hace 20 años atrás, iba a comprar data show, proyectores. Y el decano me dijo, cuando yo le pasé el pedido, me dice, pero ¿por qué va a comprar proyectores, doctor? Porque los necesito. Pero en la bodega tenemos. ¿Cómo que tenemos? Tenemos. Me llevó a la bodega y efectivamente tenían como 10 proyectores nuevos en sus cajas, nuevos de paquete, sin abrir. Yo dije, pero y eran unos proyectores tamaño baño. Yo digo, pero estos proyectores son antiguos. Lo que pasa es que no los hemos usado. ¿Por qué no los han usado? Porque se pueden arruinar. Es tan latino ese razonamiento. Bueno, ¿cuál sería el razonamiento adecuado? El razonamiento adecuado fue el que yo le di. Saque todos esos proyectores que yo los voy a usar hasta que no sirvan más. Cuando uno invierte en un proyector tiene que amortizarlo y la única forma de amortizar un aparato es usándolo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se rompa. Se tienen que romper los aparatos. Bueno, por alguna razón eso a veces no se entiende. El agotamiento del modelo profesionalista, academicista, que obliga a valorar la actividad científica y modificar los modelos pedagógicos. Esto sí que es un problema, lo que estamos abordando hoy. La búsqueda de participación democrática que permita un funcionamiento eficaz. Sí, a pesar de que se supone que la universidad pública es democrática, todavía en Latinoamérica hay monarquías con reyes
que se perpetúan en el cargo eternamente y que no permiten que otros docentes puedan postular a esos cargos. ¿Y cómo hacen para no permitirlo? Bueno, cuando son ungidos con la corona como reyes, lo sacan de su cargo, les quitan el cargo docente y listo. Y paradójicamente hay universidades, aquí en Ecuador, yo estuve en una, que estuve en una universidad que sus autoridades, desde que existe la universidad hasta ahora, sus autoridades llevan el mismo apellido. Así que son monarquías heredables. Increíble, pero pasa. El acceso desigual a la educación superior que cuestiona el ideal de igualdad de oportunidades y refleja la desigualdad de la sociedad, algo que hemos podido vivenciar con la pandemia. Los desafíos del subdesarrollo y la dependencia que demanda la universidad, la resolución de los problemas de cada país. Correcto. En esta parte falla la Universidad Latinoamericana, lo que yo dije hace un rato. Fallamos. No le decimos a doña Rosa, no interactuamos con los políticos para darle soluciones. ¿Por qué? Porque somos docentes replicativos. Bueno, somos no, yo no. Modelos alternativos. Bueno, el modelo corporatista es un modelo que han adquirido muchas universidades públicas y privadas y las características les van a resultar muy conocidas. Repiten información desactualizada, consume los recursos sociales para satisfacer sus propios fines, instruye para formar profesionales individualistas, inculca ideas dominantes. ¿Se acuerdan que lo dije, no? Eso se llama adoctrinamiento. Pero el adoctrinamiento es contrario a la academia. Reproduce la dependencia, reproduce las estructuras sociales vigentes. Si una sociedad es machista, lo reproduce. Si una sociedad es feminista, reproduce eso. Mantiene la desinformación porque es una forma de poder, atomiza las relaciones personales, institucionales, favorece el corporativismo. ¿De qué manera? Yo les comenté, José Ingenieros publicó para la misma época de la reforma universitaria el libro El hombre mediocre. Pero a José Ingeniero se le pasaron algunos detalles, ¿como cuáles? Como por ejemplo, que los mediocres tienen virtudes. Para José Ingenieros eran todos defectos, pero los mediocres tienen virtudes. ¿Como cuál? Los mediocres son corporativos. Entonces, si hay un buen docente en una universidad mediocre, el buen docente pone en evidencia la mediocridad de los malos docentes. ¿Cuál es la solución? Los malos docentes utilizan la virtud de ser corporativos y lo sacan al buen docente. ¿Para qué? Para que no hayan comparaciones por parte de los estudiantes. Así funciona. Y funciona bien en Latinoamérica, créanme. Contribuye al subdesarrollo, rechaza la funcionalidad racional y derrocha recursos. Sí, totalmente cierto. Oscila entre el elitismo profesionalista y la masificación de la enseñanza. La cuestión es la matrícula. Más matrícula, más plata. Así de sencillo. Y acá viene el norte, hacia donde tendríamos que apuntar nosotros. La universidad creadora. ¿Qué significa crear? Investigar.
Entonces, una universidad que investiga y produce conocimiento nuevo, pero produce para responder a las demandas sociales. La economía y el Estado es lo fundamental si queremos que la sociedad valore la universidad, si queremos que sea la sociedad la que salga a marchar para que haya mayor presupuesto, mejores sueldos, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a trabajar con la sociedad. Y para eso, ese matrimonio tiene que tener hijos. ¿Y cómo se llaman los hijos? Extensión. ¿Y qué es la extensión? La que responde a las demandas de la sociedad, la economía y el Estado. Ya lo vamos a ver. Educar para formar individuos libres y solidarios. Perfecto. Justamente la universidad que yo les comentaba reprimía cualquier cosa que fuera contraria al régimen monárquico. Increíble, tanto en docentes como en estudiantes. Tuve que salir corriendo de ahí. No puedo creer que en pleno siglo XXI existen universidades públicas donde públicamente se violen derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión. En una universidad es increíble. Pleno siglo XXI. Bueno, y acá está lo que les decía de la formación. ¿Qué incluye la formación? Desarrollar conciencia crítica e histórica. Cuando una persona no sabe nada de historia, repite los errores históricos. Por eso este curso yo empecé con Historia de la Universidad, para entender. Trabaja para la autonomía científica, cultural y tecnológica del país. Miren qué lindo, ¿eh? Prepara el cambio en función de los objetivos históricos de los pueblos latinoamericanos. Valoriza el acceso a la información científica. Integra a los individuos a las instituciones en torno a las demandas colectivas. Valoriza la organización democrática. Dentro de un proyecto de país, la universidad tiene que estar al servicio del país. No puede ser una caja negra donde por una puerta entran adolescentes y por la otra salen profesionales profesionalistas. No, eso no es la universidad. La universidad es el asesor número uno de la sociedad, pero el matrimonio, repito, tiene que tener hijos. Si no tiene hijos, esto no va a pasar nunca. La extensión. Desarrolla la pedagogía universitaria. La vez pasada en un curso, también un docente me dijo, ¿cómo pretende usted que hagamos investigación sin presupuesto? Yo le dije, cuando uno quiere, encuentra el camino. Y cuando uno no quiere, encuentra la excusa, como esa. ¿Cómo se llama el laboratorio de un docente? Aula. Así se llama. Aula. Ajá. Entonces, no, que yo soy bioquímico, que no sé qué. Le digo, ok. ¿Y qué enseña usted, señor bioquímico? Pues bioquímica, ¿qué voy a enseñar? Ah, bueno. ¿Y cómo la enseña? Supongo que bien. Ah, supone. Le voy a decir algo. Suponer no es científico ni académico. Usted tiene que afirmar que su enseñanza es buena. ¿Y cómo quiere que lo haga? Ah, ok. Ahí tiene su línea de investigación sin presupuesto. Use su aula como laboratorio y desarrolle una pedagogía de la bioquímica y publique los resultados. Entonces, cuando uno de investigador salta a la docencia, al aula, se convierte en pedagogo también. Entonces también tiene que desarrollar líneas de investigación en
pedagogía. Hay gente que a mí me dice, Quique, yo no sabía que vos eras biólogo. Sí, soy biólogo. ¿Por qué? Pero has escrito libros de educación. Bueno, es que soy docente. Soy investigador, hago investigación en mi área, biología, pero también soy docente. Me paro frente a un aula y tengo que precautelar que mi proceso de enseñanza-aprendizaje sea cada vez mayor. Y eso requiere investigación pedagógica. No es tan complicado, ¿eh? Se propone ser agente de desarrollo. Ayer lo dije. ¿Qué tenemos en el aula? No tenemos estudiantes, señores. Tenemos futuros profesionales, futuros ministros, senadores, diputados y presidentes. Eso es lo que tenemos en nuestras aulas. Entonces queremos tener mejores políticos, pues fabriquémoslo, para eso estamos. No queremos participar del proceso de desarrollo, pues entonces no critiquemos a los políticos porque nosotros somos los culpables de esos políticos. ¿O qué creían? ¿Que la cigüeña los dejó en la casa de gobierno? No, 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 no. Salieron torcidos de algún lugar. Claro, hay muchos que dicen, no, de la casa, de la familia ya venían torcidos. Ajá. ¿Y la familia dónde se educó? ¿Quiénes fueron sus maestros? Ah, resulta que la universidad tiene también la responsabilidad dentro de lo integral de fabricar a los futuros padres de familia. Es mucha responsabilidad, ¿eh? Impulsa la planificación y la optimización de recursos y el acceso masivo a la educación y diversificación para mantener la calidad de la enseñanza. Correcto. Acá debe haber un acceso irrestricto pero vocacional. Eso es lo fundamental. Los fundamentos del cambio por la calidad. Bueno, para resumir, mucho de esto ya lo dije. La UNESCO. Número 1, que pone la diferencia entre educación superior universitaria, ESU, y la educación superior no universitaria. Y la diferencia es la investigación. El paradigma productivo, la calidad y la competitividad sana ante todo. La dependencia del conocimiento externo, eso es un condicionante tremendo. ¿Por qué dependemos del conocimiento externo? Porque no generamos el propio. El analfabetismo funcional generalizado es un problema que se lo puede vulnerar a través del efecto San Mateo. ¿Qué es el efecto San Mateo? No se pierdan la última clase. El marketing académico en la era de la información, que es algo fundamental, que también lo vamos a ver en la última clase, y el objetivo de la docencia en torno al perfil del docente investigador. Hay que asumir el rol del docente como constructores de países nuevos. La paradoja de las transversales, que vamos a hablar ahorita, la relación entre ética y conocimiento, que la vamos a hablar el jueves, y el esquema docente en un contexto de liderazgo y poder, que lo hemos visto hoy y lo vamos a seguir viendo, y el concepto de calidad aplicado a la actitud y perfil docente y estudiantil. Bien. Deberíamos hacer una pausa para un café, pero en un rato más toca la evaluación y tengo que dar una clase de posgrado. Bien. Acá viene otro tema. Y ya estoy atrasado, me queda lo de las competencias y no sé si lo vamos a terminar hoy. Pero no importa. Esto es lo que nos prepara y lo que no entendemos en Latinoamérica, porque hay una cosa curiosa. En los últimos 10 años estuve haciendo encuestas en todos los posgrados de maestría y doctorado en los que participé. Y en esta encuesta la primera pregunta era, ¿cuáles son las competencias del grado de maestría
en caso de que fuera una maestría, o de doctorado en el caso de que sea doctorado. Y me pasó algo curioso. Tengo cientos de encuestas para procesar, pero de esa pregunta, 99,99% de los encuestados no sabían contestarla. No podían contestar. Y después que yo veía las encuestas, les decía al otro día, están haciendo una maestría, pero no saben qué competencias les da el grado de maestría. Entonces, ¿por qué hacen la maestría? Y ahí venían respuestas sinceras, respuestas hipócritas, respuestas falsas. No que necesito el grado de maestría porque me lo piden. Y con el doctorado lo mismo. Aquí en Ecuador, la ley orgánica de educación superior es la que pide como único grado habilitante para la docencia universitaria, doctorado, que fue un gran acierto del gobierno de Correa. De los demás, de las demás políticas, no sé, no me interesa, pero esa fue un gran acierto. ¿Por qué? Porque en los países desarrollados, bueno, eso no es un invento de Correa, no es una cuestión política. Pero ¿por qué fue un acierto? Porque en los países desarrollados siempre el grado de doctor ha sido el grado habilitante para la docencia universitaria de grado. De posgrado también, pero de grado. En Latinoamérica nos inventamos, como siempre, las leyes estúpidas que nos inventamos. Para ser docente de maestría, tiene que tener grado de maestría. Para ser docente de doctorado, grado de doctor. Y para ser docente de grado, licenciatura. No. En los países desarrollados, en Europa, donde se inventó el concepto de universidad, el único grado habilitante para la docencia universitaria es el de doctor, porque la universidad, cuando se inventó la universidad, Salamanca, Bolonia, Cambridge, todas las que vimos el día de ayer, ¿se acuerdan cuál era el único título que daban? Doctor en filosofía. Entonces, ese siempre ha sido el grado. No licenciatura, no maestría. De hecho, la maestría es como un invento del siglo XIX y XX. No es de la universidad en su esencia. Bien, la pregunta ahora es, ¿por qué el grado de doctor? Ok, creo que si me han seguido ayer y hoy, ustedes ya tienen la respuesta. Pero analicemos epistemológicamente. Hay dos tipos de grados académicos, que yo los he dividido en egoístas y sociales. ¿Cuáles son los egoístas? La licenciatura y la especialidad. ¿Por qué son egoístas? Porque yo hago una licenciatura o una ingeniería, me recibo, trabajo en una empresa, o pongo yo mi propia empresa, mi consultorio, qué sé yo, gano mi plata y para mí, la plata. Y lo que yo hago es para mí y para mí. Por eso es egoísta. ¿Está bien? Claro que está bien. Para eso son esos grados. Pero después tenemos los grados sociales. ¿Por qué son sociales? Porque no habilitan el ejercicio profesional como tal. Habilitan para cumplir una función social. ¿Cuál? La docencia. Ay, 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 ay. La docencia.
La maestría, epistemológicamente hablando, ya sé, ustedes después me van a decir, no, yo sé de maestrías que no hacen tesis, maestrías que no hacen investigación, doctorado que no hacen tesis. Bueno, eso es una barbaridad. Yo también sé que eso existe, pero son inventos nuevos, legalizados en una autonomía no entendida. ¿Por qué legalizado en una autonomía no entendida? Porque la autonomía permite legalizar cualquier verdura. O sea, yo me puedo amparar en la autonomía universitaria, reúno el consejo y les digo, miren, necesitamos doctorarnos, pero nuestros doctorantes no pueden hacer su tesis. Entonces, votemos porque nuestros doctorados, amparados en la autonomía, nuestros doctorados van a ser doctorados rebeldes y no van a tener tesis. Votemos, todos votan, listo, está legalizado. ¿Es legal? Es legal ese doctorado. ¿Es legítimo? No lo es. ¿Por qué no lo es? ¿Se acuerdan el ejemplo de la Coca-Cola? Ya lo dije. No puedo inventarme una Coca-Cola rosada. La Coca-Cola es negra. Si no es negra, no es Coca-Cola. Punto. Listo. De la misma manera, doctorado, Francisco Perujo lo definió. Alguien que me haga recuerdo de la organización para que ponga en la bibliografía el libro de Perujo. Francisco Perujo, que escribió un libro muy lindo sobre el doctorado, definió el doctorado de una manera que me encantó y coincido plenamente, obviamente. ¿Cómo lo definió? Él dijo, el doctorado es el carnet del investigador, correcto. Entonces, doctorado sin investigación no es doctorado. ¿Puedo inventarme otra cosa? Por supuesto. Pero que se los vayan a reconocer fuera de esa universitrucha que se lo inventó, eso es harina de otro costal. Obviamente hay gente que a mí me ha dicho, a mí qué me importa si yo no voy a trabajar en Europa, no voy a trabajar en otro país, yo me voy a quedar en mi universitrucha. Bueno, pero aún en su universitrucha también pueden cambiar las cosas. Puede llegar la Coca-Cola y decirle, señor, la Coca-Cola rosada que usted está haciendo no es legítima. Y se las puede hacer cambiar, ¿eh? Cuidado. Bien, estos grados sociales, reitero, son grados sociales. La maestría y el doctorado. La maestría tenía una función que consistía epistemológicamente, reitero, eso ha cambiado, se ha distorsionado, ahora hay tutti frutti de maestrías, pero vuelvo a repetir por qué está el tutti frutti. Autonomía mal entendida. Bien, entonces, cuando se inventó la maestría, ¿cuál era la idea? Un paso intermedio al doctorado, porque las universidades tenían una gran necesidad de docentes de verdad. ¿Cómo es un docente de verdad? Ya a esta altura debemos saberlo. Investigadores primero, docentes después. Entonces la maestría, ¿qué hacía? Capacitaba la mitad de su carga horaria en investigación y la otra mitad en docencia. La carga horaria de investigación estaba dirigida a un área temática determinada y la docencia a un área pedagógica determinada que era la misma que la de la investigación. O sea, una maestría en administración de empresa incluía materias y obviamente la tesis que tenía que hacerse desde el principio, no al final. Entonces, la tesis de investigación en administración de empresas, con materias pedagógicas del área de administración de empresas. En cambio, el doctorado ya era un entrenamiento intensivo para capacitarlos como investigadores, hagan o no docencia. En los países desarrollados, los doctores a veces no hacen docencia. En Latinoamérica,
también hay universidades, hay instituciones que tienen doctores que no hacen docencia, hacen 100% investigación. El caso del CONICET en Argentina, el CONICIT en Chile, en Brasil también, el CONACYT, CONUCYT, qué sé yo cómo es. En fin. Pero el grado de doctor es el grado nativo para ejercer la docencia universitaria. ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Porque el que tiene que ejercer la docencia tiene que ser un investigador. Por eso se pide doctorado. No es caprichoso el tema. Muy bien. Entonces, ya sabemos por qué se pide el grado de doctor. Ya sabemos que para pararme un aula tengo que ser investigador primero. Ya sabemos los por qué. Ya sabemos que a través de este nuevo perfil lo que se busca es que el docente sea el motor de cambio de un país entero. Ahora vamos a ver cómo funciona esto de la investigación como motor de cambio. Pero faltan 5 minutos para terminar y en 5 minutos yo tengo que entrar a otra clase. Entonces esto va a ser lo primero que vamos a ver, página 45, me lo voy a anotar, lo primero que vamos a ver el día de mañana. Y mañana voy a acelerar el paso porque estamos un poquito atrasados. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, háganla ahora antes de pasar al quizzes, porque hoy tenemos que terminar puntuales o si es posible 1 minuto antes. Entonces, quedo abierto a las preguntas, si las hay, y si no, vamos directamente a quizzes. Doctor, ¿Cómo vamos buenas hasta noches, ahora? ¿sí me ¿Estamos escucha? bien? Doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Perfectamente, Camilo. ¿De dónde nos hablas? Doctor, primero felicitarle y agradecerle. Lamentablemente no pude seguirle ayer, recién estoy siguiendo su curso. Me es muy difícil porque aún tengo que hacer batidas en el tema de San Juan. Le hablo de Potosí, Bolivia. Soy docente en la Universidad Autónoma Tomás Frías. Y de verdad, todo lo que usted ha señalado se transmite en los 15 años que hemos tenido nosotros en la universidad. Es muy cierto lo que ha señalado y lamentablemente además. Sin embargo, hay que continuar con esto, hay que ser propositivos y desde luego seguir capacitándonos porque a veces nos quedamos solos. Porque usted hablaba de los colectivos, grupos de docentes y al final como una oveja negra te aíslan. Sin embargo, hay que continuar y la única forma de seguir es justamente capacitándonos, pasando estos cursos en la medida de las posibilidades, escribiendo desde luego y algo que me apasiona como usted es el tema ambiental, porque yo dicto en la carrera de Ingeniería Ambiental, aunque soy abogado. Bueno, en realidad ya voy cesando este punto. Sin embargo, de verdad, todo lo que ha señalado a mis compañeros de aula, les digo que nuestra experiencia ha trasuntado en 1 hora todo lo que se ve en muchas universidades. Y por lo tanto, hay que continuar, no hay que desmayar y hay que seguir. Y lo que decía del amor, concuerdo con usted, es el amor al conocimiento. O sea, es así. Cuando nosotros entramos a las aulas, damos todo de nosotros. Entonces, de verdad que es muy cierto y yo lo siento. Hay que tener vocación para ser docente. Entonces, concuerdo con ello. Solo eso quería decirle, respetado doctor Richard, que yo lo sigo desde el año 2003, cuando hacía mis prácticas profesionales en el Alto, en la Dirección de Medio Ambiente, que usted ahí ya escribió ya el libro de educación ambiental. Entonces, lo voy siguiendo de hace muchos años en silencio. Y bueno, muy joven fui docente, entonces, pero seguimos con esta lucha, estimado doctor. Solo eso, y disculpe haberme emocionado un poco por escucharlo. Gracias, Camilo. Yo también me has emocionado con tus palabras, te las agradezco profundamente. Para mí es una retroalimentación increíble tus palabras.
te las agradezco de corazón, querido amigo, y desde Calceta, Ecuador, te mando un abrazo enorme y bueno, y todo mi reconocimiento y agradecerte tus palabras nuevamente, decirte que efectivamente tienes razón en todo. Muchas gracias, querido amigo, de corazón.